Hoy continuamos hablando de ideas prácticas para hacer y multiplicar discípulos en tu ministerio juvenil. Saludos y bienvenidos de regreso. Mi nombre es Gustavo González y esto es Cada Joven, traído a ustedes por Ministerios Dare to Share, donde queremos ver a cada joven en todo lugar escuchando el Evangelio por un amigo. La semana pasada comenzamos hablando de ideas prácticas de cómo hacer discípulos, alcanzando a aquellos que se encuentran en la silla número 1, los no creyentes. Esta semana vamos a continuar hablando de lo mismo, presentándote necesidades, objetivos espirituales e ideas prácticas, debo decir, para alcanzar y discipular a aquellos que están en la silla número 2. Ahora vamos a la silla número 2. La persona en la silla número 2 es la que conocemos como el creyente. Es una persona que acaba de poner su fe en Jesús o sinceramente es un creyente que no se ha movido de las etapas iniciales de su fe. ¿Qué necesidades tienen estas personas? Tienen necesidad de crecimiento de varias maneras. Hemos hablado de eso anteriormente, pero hablamos de identidad, caminar, hablar, comer y limpiarse. Si te suena familiar es porque estamos utilizando la analogía de un ser humano cuando es bebé. De la misma manera, un bebé espiritual necesita estos elementos para poder moverse de la silla número 2. Muy bien, en primer lugar, identidad. La Biblia nos habla de 33 cosas que ocurren cuando una persona pone su fe en Jesús. Nos dice, por ejemplo, que somos escogidos, adoptados, perdonados, redimidos, somos incluidos con Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, que volvemos a la vida, que nos sentamos con Él en los lugares celestiales y muchas cosas más. El autor Dan Spader nos dice que nuestra identidad resulta esencial no tan solo para saber quiénes somos, sino a quién le pertenecemos. Así que los nuevos creyentes necesitan reconocer y entender su nueva identidad. También necesitan comenzar a caminar. Cuando hablamos de caminar, estamos hablando de esos primeros pasos en su vida cristiana. Y quiero llamar la atención a todos nosotros, los creyentes que llevamos algún tiempo como creyentes, a que estemos bien conscientes de nuestras reacciones cuando estos creyentes comienzan a dar sus primeros pasos. Por ejemplo, comienzan a confiar en el Espíritu Santo en circunstancias de su vida. Oran por primera vez, obedecen lo que aprenden, leen la Biblia y hacen preguntas de la Biblia. Y quiero que pienses en un bebé cuando está dando sus primeros pasos. Ningún adulto en su sano juicio va a ver a un bebé dando sus primeros pasos que se cae o se tropieza y lo critica. De la misma manera, quiero invitarles a que cuando una persona está dando esos primeros pasos como cristiano y vemos que se tropieza o que cae, que seamos cuidadosos en cómo abordamos la situación. Y que no sea una crítica pasando un juicio como si no fuesen cristianos reales, sino que los ayudemos. En segundo lugar, tenemos que estar pensando cuál es el modelo que estamos estableciendo, porque sabes que eso es lo primero que ellos verán. Estás tú orando por los perdidos. Estás tú no solamente leyendo la Biblia, sino estudiando las Escrituras para tu propio crecimiento, etcétera. También los nuevos creyentes necesitan aprender a hablar. Cuando hablamos de hablar, hablamos de, número 1, la oración. Nosotros tenemos un video, te voy a dejar el enlace aquí abajo, que te da unas ideas de cómo enseñarle a los jóvenes a orar. Así que no voy a hablar de eso, simplemente puedes ir al video que te estoy añadiendo en la descripción para que tengas una idea de cómo hacerlo. Pero también hablamos de cómo hablar de manera evangelística. Dos cosas, su testimonio, ¿verdad? Que ellos puedan articular cómo era su vida antes, qué pasó en su vida que les hizo poner su fe en Jesús y cómo es su vida después. Te voy a poner un enlace también en la descripción
para nuestra página de recursos, donde vas a poder encontrar cosas que te van a ayudar con este tema de evangelismo. Y en segundo lugar, aparte del testimonio, como dije anteriormente, deben poder entender y articular el mensaje del evangelio. Nuevamente, nosotros en Dare to Share lo que hacemos es enseñarle el acróstico de Cristo. Fuimos creados, rompimos nuestra relación con Dios. Es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. Solamente la muerte y resurrección de Jesús puede pagar el precio del pecado. Todo el que pone su fe solo en Jesús tiene vida eterna, y el obsequio de Dios es vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. Siguiente, tienen que aprender a comer. Como un bebé tiene que aprender a comer. ¿Y a qué nos referimos con eso? Tienen que aprender a leer la Biblia. No subestimemos enseñarle lo básico a un nuevo creyente. Ellos no saben las reglas, no saben, no conocen la Biblia. Así que, por ejemplo, explícales la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Explícale cómo funcionan los números grandes que tenemos en las páginas de nuestras Biblias y los números pequeños, es decir, los números de capítulos y versículos. Explícale o enséñale dónde están los libros en la Biblia, etcétera. La tabla de contenidos o el índice, dependiendo de cómo lo llamen, es una gran herramienta para eso. No subestimes enseñarle las cosas básicas. Y también ayudarlos a moverse de leche a carne. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, los estudios inductivos de la Biblia son muy útiles, haciendo preguntas de qué dice el versículo o el pasaje que estoy leyendo, qué significa y cómo se aplica a mi vida, ¿verdad? Esas son formas que tú puedes enseñarle a los nuevos creyentes a comer, que no dependan todo el tiempo o por mucho tiempo de tú alimentarlos solamente. Y por último, en este tipo de crecimiento hablamos de limpiarse. ¿Qué es limpiarse? Bueno, es la confesión, básicamente. Y queremos enseñarle a los nuevos creyentes a que ellos deben desear que no pase mucho tiempo entre el momento que se dan cuenta de que han cometido un pecado antes de confesarse. Y hablamos de confesarse con Dios para el perdón de pecados. La Biblia dice que Él es fiel y si confesamos, Él nos perdona. Y en segundo lugar, confesarnos con otros para sanidad. Y cuando digo confesarse con otros, no estoy sugiriendo que hagan una reunión y los jóvenes se paren al frente uno a uno y comiencen a hacer una lista de los pecados que cometieron la semana anterior. No. Lo que me refiero es, y es necesario, que tengan al menos una, dos o tres personas en las que ellos puedan confiar, que les puedan animar, que les puedan ayudar a romper con patrones de pecado tal vez y que los puedan celebrar una vez se mueven hacia adelante. Y el objetivo espiritual con los nuevos creyentes, con la gente en la silla número 2, nuevamente, nuevos creyentes o cristianos por mucho tiempo que no han madurado, ¿verdad? Es que nosotros podamos ver progreso en cada una de las áreas de crecimiento que acabo de comentar. Y estas van a ser confirmadas por algunas conductas, ¿verdad? Y asegurémonos que nosotros estamos creando oportunidades para que esto ocurra. Cuando hablamos de hablar, pues darle oportunidades para que sean ellos los que oren. Cuando hablamos de evangelizar, darle oportunidades para que ellos compartan el evangelio o lo practiquen. Cuando hablamos de comer, pregúntales en un estudio bíblico cuál es su entendimiento de lo que acabamos de leer, o darle asignaciones para que sean ellos mismos los que den el estudio bíblico, ¿verdad? Ideas prácticas, nuevamente, estudios bíblicos que aborden cada una de las necesidades específicas de crecimiento que acabamos de mencionar y que incluyan, como acabo de decir, elementos de activación. No siempre tienes que ser tú la persona que enseñe todo el tiempo. Dale la asignación, dale seguimiento antes del día de la reunión para que ellos compartan lo que aprendieron y así tú puedes ayudarlos a aclarar dudas. Y estos jóvenes aprenden estas cosas en contextos como la escuela dominical, por ejemplo, y comienzan a orar,
cuidar y compartir, o deberían comenzar a hacer estas cosas con aquellos en su círculo que están en la silla número 1, tan rápido como sea posible.